Hola, nuevamente. Vamos a continuar con la clase y bueno, vamos en este momento a hacer el desarrollo de la clase, ¿sí? ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a ver el día de hoy? Como les había mencionado, acerca de la moral y de la ética, ¿sí? Para el efecto, voy a permitirme compartir el material que nos va a servir de apoyo en esta clase, ¿sí? Listo. Bien, el tema que vamos a tratar es acerca de la moral y de la ética, ¿sí? Hay una frase muy importante que tiene que ver con el significado de estas dos palabras. La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos y el que se debe consultar con frecuencia, ¿sí? Les dejo esta frase de Pascal para que ustedes la analicen, ustedes la piensen. Recuerden que la conciencia es esa vocecita que nos dice a nosotros si hace esto, no hace esto, y la que nos hace muchas veces pensar en las decisiones que debemos tomar, ¿sí? Les dejo con esa frase. Vamos a continuar, ¿sí? Me gustaría empezar por la definición de moral y de ética, ¿sí? Como ustedes pueden ver en pantalla, tengo estos dos conceptos de lo que es moral y de lo que es ética. La moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Y la ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos, ¿sí? Y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes, ¿sí? Estos conceptos, eh, y bueno, más adelante vamos a ver en las similitudes, que etimológicamente, si nosotros desglosamos moral y ética, etimológicamente, cuando digo etimológicamente es como está conformada la palabra, significa lo mismo. Sin embargo, en la actualidad, estas dos palabras han pasado a significar cosas distintas y hacen referencia a ámbitos y niveles diferentes, ¿sí? La moral tiene que ver con lo práctico y la ética tiene que ver con lo teórico o con la reflexión, ¿sí? Para eso podemos decir que, bueno, pues la moral es el conjunto de principios, de criterios, de normas y de valores que dirigen nuestro comportamiento, ¿sí? La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en diferentes situaciones, ¿sí? O en una situación concreta también, ¿sí? Entonces es como una especie de brújula, ¿sí? Una especie de brújula que nos orienta, ¿sí? Recuerden que la brújula tiene norte, sur, este, oeste, entonces nos orienta a nosotros cuál es el camino que nosotros debemos seguir, ¿sí? Dirige nuestras acciones, nos indica el camino y bueno, pues y ahí hay que intentar, como suelen decir, pues no perder el norte de donde queremos llegar, ¿sí? Eso sería lo que involucra la moral. Y la ética, ¿sí? Sería la reflexión teórica sobre la moral, es decir, la que está encargada de discutir y de fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o de normas que nos construyen nuestra moral, ¿sí? Entonces, un poquito en conclusión, ¿sí? La moral y la ética se plantean cuestiones muy distintas, ¿sí? Aunque el significado de la palabra sea similar, ¿sí? Sea casi igual, la moral tiene que ver con lo práctico de la acción, ¿sí? La moral es la acción que yo estoy realizando, ¿sí? Y trata de responder la pregunta de ¿qué debo yo hacer? ¿Sí? ¿Qué debo yo hacer? Esa es la pregunta con la que vamos a relacionar a la moral. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Sí? La ética, habíamos dicho que se relaciona con el nivel teórico de la reflexión y esta trata de responder la pregunta de ¿qué es la moral? ¿Sí?
y cómo se aplica a la reflexión de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos determinar, ¿sí? Que la moral es lo práctico y la ética se relaciona a lo teórico, ¿sí? Entonces, si son dos palabras distintas, vamos a ver qué es lo que les relaciona a las dos y qué es lo que les hace diferentes también a las dos palabras, ¿sí? Primero, como les había dicho, bueno, pues vamos a ver cuál es la relación entre moral y ética, ¿sí? Etimológicamente, es decir, cómo se forma la palabra, estas dos significan lo mismo, tienen el mismo significado. Moral viene del latín mos, que significa hábito o costumbre, y ética del griego ethos, que significa lo mismo, ¿sí? Entonces, ética y moral etimológicamente quiere decir lo mismo. Mm, listo, ahí. Listo, entonces, estas dos palabras significan lo mismo. Pero entonces ahora veamos, pues, cuál es la diferencia entre estas dos palabras, ¿sí? Vamos aquí. A ver, vamos a ver. Listo, ahí estamos. Vamos a ver la diferencia entre moral y ética, ¿sí? Primero, se diferencian en que la ética es el estudio filosófico. Habíamos relacionado la ética con la teoría, ¿sí? Con la reflexión. Entonces, la ética es el estudio filosófico y científico de lo moral, ¿sí? Y obviamente es la teoría, como habíamos dicho. Mientras que la moral es la práctica, ¿sí? Moral lo relaciono con lo práctico, es decir, con lo que yo hago diario, y la ética con la parte teórica, ¿sí? La ética trata sobre la razón y la dependencia filosófica, y en cambio la moral es el comportamiento que consiste en nuestra vida. ¿Qué debo yo hacer? ¿Sí? Entonces, estas dos palabras, ¿sí? El uso de la ética, de la palabra ética y el uso de la moral, está sujeto a diversas situaciones y obviamente también dependiendo de cada actor, de cada autor, de cada época, de cada corriente filosófica, ¿sí? Y para nosotros poder distinguir cada una de estas palabras, bueno, pues sabemos que varias de estas tienen una diferencia y una semejanza, ¿sí? La moral es un sistema, un conjunto de normas, de principios, de valores, lo que habíamos mencionado, y bueno, pues la ética como tal, habíamos dicho que es sobre la conducta humana, sobre la reflexión, sobre lo teórico, ¿sí? Muchas de las veces la ética es un término que se ha empleado con frecuencia, ¿sí? Como un sinónimo de la moral, ¿sí? Por la relación etimológicamente que tienen las palabras, ¿sí? Entonces, debido a esta relación que tienen, una similitud que nosotros también podemos encontrar es que estas dos se refieren a la conducta humana, ¿sí? Entonces, el campo de la ética es un poco más amplio y obviamente trata de comprender otros aspectos y es por eso que en el siguiente tema lo vamos a desglosar más, porque la ética tiene que ver mucho con la parte teórica y con la filosófica, entonces vamos a desglosarle mucho más de eso en el siguiente tema. Bien, les había dicho que nosotros vamos a hablar un poco sobre ética profesional, ¿sí? ¿A qué se refiere la ética profesional? ¿Sí? Nosotros como seres humanos nos desarrollamos profesionalmente en diferentes ámbitos. Ustedes están estudiando asistencia pedagógica, preparándose para ser futuros docentes. Entonces, nosotros nos vamos a, a encaminar a esa ética profesional, ¿sí? Dentro de esta ética profesional nosotros encontramos varios ítems importantes, ¿sí? El primero es acerca de los nuevos retos. Los nuevos retos se refiere y están dedicados a la solución de los problemas humanos
en diversos campos. Cuando yo digo en diversos campos, no me estoy refiriendo a un campo con flores, con árboles, con animales, no, sino que me estoy refiriendo, por ejemplo, a economía, a salud, a educación, a derechos humanos, a relaciones internacionales, a muchos ámbitos en los que diferentes personas se centran, ¿sí? Estudian para eso, ¿sí? En este caso, nosotros nos vamos a referir al campo de la educación, ¿sí? Entonces, eso es lo que primero realiza una persona, ¿sí? Primero se direcciona a saber, bueno, pues en qué ámbito yo me voy a centralizar, ¿sí? En qué ámbito yo me voy a perfeccionar, en qué ámbito yo voy a aplicar mi ética, ¿sí? En nuestro caso, hablamos sobre educación, ¿sí? La siguiente, que es la universidad, ¿sí? Que es considerada como la más alta escuela de la ciencia y la cultura con la que cuenta la humanidad, ¿sí? Ustedes están en una universidad, en un instituto que les va a brindar un título profesional a ustedes, ¿sí? Entonces, esto, la universidad ha asumido la misión social de la difusión y el desarrollo de la cultura, de la producción, de la reproducción y de la difusión de conocimiento científico para la formación de los seres humanos en el ámbito profesional, ¿sí? Nos ayuda a alcanzar los objetivos que nosotros queremos obtener y ser mejores personas con un título, ¿sí? La universidad por eso es considerada la escuela más alta de las ciencias, la que nos va a brindar a nosotros conocimiento. En este caso, a ustedes el instituto, ¿sí? La universidad les va a brindar a ustedes la posibilidad de ampliar sus conocimientos y de perfeccionarse y mejorar y aprender sobre el campo de la educación, ¿sí? Uno más que tenemos son los nuevos roles, ¿sí? Los profesionales deben responder las exigencias de nuevos roles, ¿sí? Entonces hagamos la línea de tiempo, ¿no es cierto? Entonces nosotros primero elegimos un nuevo reto, elegimos el campo en el que nos vamos a perfeccionar y del que vamos a estudiar. Siguiente, elegimos el lugar que nos va a preparar para ser mejor, ¿sí? Y después aceptamos nuevos roles. Los profesionales deben responder a las exigencias de nuevos roles, ¿sí? Con un mayor énfasis en los planos de competencia intelectual, moral, física, ¿sí? Es decir, una posición de una cultura amplia, ¿sí? Para dominar la ciencia, la personalidad, la calidad humana, ¿sí? Por ejemplo, como ejemplo de competencia moral para poder trabajar bien, ¿sí? Entonces, es una parte importante también y una parte importante dentro de los nuevos roles es la responsabilidad también. Los profesionales tienen la responsabilidad y la competencia también que, que esté enmarcada en la normativa legal y moral, ¿sí? Entonces tiene que estar orientada al cumplimiento de las actividades específicas que su profesión lo determina, ¿sí? Entonces, estos tres ámbitos son muy importantes dentro de la ética profesional porque todo sigue a un proceso, todo sigue un curso. Primero nuevos retos, yo elijo la universidad, yo selecciono también en dónde y asigno nuevos roles para mí, ¿sí? Para yo mejorar. Después, nosotros tenemos los niveles de responsabilidad profesional, ¿sí? Cuando hablamos de responsabilidad profesional, estamos hablando de tres partes importantes, de tres responsabilidades. Recordemos que la responsabilidad dentro de una profesión es muy importante porque eso determina ya la vida de nosotros también como personas, ¿sí? Entonces, la responsabilidad es un valor importantísimo dentro de la ética profesional. Por ende, se va a clasificar en tres, ¿sí? Tres niveles de responsabilidad importantes. La primera es la legal, ¿sí? Que esta se define como la obligación que tiene un sujeto moral de responder por los actos realizados, ¿sí? El hombre, ¿sí? El ser humano, para estar
obligado a responder por lo que hace, debe hallarse en condiciones de obrar con plena conciencia y absoluta libertad y voluntad, ¿sí? La sociedad está organizada, ¿sí? La sociedad que está organizada alcanza su máxima expresión en el Estado y esto expide, también impone, ¿sí? Las leyes generales básicas para los ciudadanos, ¿sí? Y en este caso para la actividad profesional también. Entonces, la responsabilidad legal se establece mediante una norma jurídica, ¿sí? Que es consolidada de manera objetiva en la conducta y también, bueno, pues, mejor dicho, en los actos profesionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? No porque alguien me lo diga, sino porque la ley y las normas de la sociedad están establecidas de esa manera, ¿sí? Después tenemos la responsabilidad ética. Sí, cuando nosotros hablamos de responsabilidad ética, estamos hablando de la responsabilidad por el pensar vinculado con los actos que realiza el hombre, el ser humano como profesional. Sí, no existe no existen recetas, ¿sí? Como cuando hacemos un pastel, ¿no es cierto? Hacemos un pastel, bueno, hay una receta, tengo que poner tanto de harina, tengo que poner tanto de leche, a la harina tengo que hacerle así, tantos huevos para que me salga bien. Aquí no existe una receta que nos enseñe a pensar. La ética es el pensar dónde tiene el origen el hacer práctico, ¿sí? De mi dimensión moral. Entonces, en este sentido, sí, la ética es la responsabilidad, ¿sí? Por el pensar, por cómo yo pienso y que está vinculado con los actos que yo realizo como hombre profesional. Como pienso, yo actúo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las normas que determinan la responsabilidad y moral, ¿sí? El pensar es una racionalidad que interpreta la norma, ¿sí? Entonces, yo pienso, analizo y también actúo según lo que yo voy pensando, pero antes de eso, obviamente, yo ya tuve una responsabilidad legal también, ¿sí? De acuerdo a lo que sé de las normas, de las leyes, pienso y actúo. Entonces, ahí va mi ética profesional, ¿sí? Ahí va mi responsabilidad ética, ¿sí? Lo que yo pienso, lo actúo, ¿sí? Y después tenemos la responsabilidad moral, ¿sí? Que no se refiere a normas escritas o no, sino a la obligación de responder por los actos que ya realicé, ¿sí? Entonces, la responsabilidad moral no se refiere a las normas escritas, sino a la obligación de responder por los actos que yo ya realicé, ¿sí? Las normas morales, ¿sí? Obviamente con la salvedad de los 10 mandamientos, no están escritos en ninguna parte, ¿sí? Sabemos que los 10 mandamientos ya estaban escritos, pero aquí los morales, pues, no están escritos en ninguna parte, ¿sí? Sin embargo, las características generales obligatorias, ¿sí? Resplandecen como que si fueran normas ya escritas, ¿sí? Nadie me dijo, no hay escrita en ningún lado, pero mi responsabilidad como persona, ¿sí? Hace que yo actúe y que posteriormente me haga responsable yo de los actos que he realizado, ¿sí? Entonces, esta diferencia resulta sin valor, ¿sí? Por cuanto la responsabilidad moral no excluye ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, yo tengo el deber moral, ¿sí? De hacerme responsable de mis actos. Por ejemplo, ¿sí? Respetar a nuestros padres, ¿sí? Y respetar a la ley son dos normas, una que no es escrita y otra que sí, ¿sí? Entonces, ante una, bueno, pues es mi responsabilidad moral porque yo sé que si respeto a mis padres está bien, ¿sí? Y el respetar las leyes y también es algo que está escrito, ¿sí? Dentro de la ley, responsabilidad legal es algo que me dice
que hacer respetar las leyes, por ejemplo, las leyes de tránsito, no tengo que pasarme el rojo, tengo que bajar la velocidad en ciertas carreteras, y etcétera, ¿sí? Sin embargo, si yo digo, bueno, pues hay que respetar a nuestros padres, tengo que respetar a mis compañeros, tengo que respetar a mis autoridades, ¿sí? Entonces son normas que tal vez no están escritas, pero yo para acto moral tengo que cumplirlas, ¿sí? Recordemos que la responsabilidad moral son actos que después yo tengo la obligación de hacerme cargo de lo que hice, ¿sí? Sabiendo o no sabiendo, tengo que hacerme cargo, ¿sí? Entonces, son situaciones importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro nivel de profesión, ¿sí? Estos tres niveles de responsabilidad profesional son muy importantes que los apliquemos cuando nosotros ya ejerzamos nuestra profesión. Recordemos que vamos a ser, que ustedes van a ser futuros docentes y van a tener que aplicar la responsabilidad legal, responsabilidad ética, responsabilidad moral, aun que ustedes no estén de acuerdo, ¿sí? Porque hay varias cosas en las que, pero no me parece, ¿sí? Porque no es así. Y tomemos en cuenta y recordemos el video motivacional, ¿sí? Aunque le dijo el jefe que haga eso, por ética profesional, él dijo, yo no voy a hacer eso, porque mi ética ya no profesional, sino como persona también no me lo permite. Entonces yo aplico esto según las necesidades que yo vaya viendo, ¿sí? Y después, bueno, pues, si lo hago o no, responsabilidad moral, tengo que hacerme cargo de las situaciones que yo misma me he planteado y las acciones que yo he hecho, ¿sí? Entonces, ahora sí, viendo todos estos niveles y estos tipos de responsabilidades, ahora sí que es la ética profesional. Tengo como ética profesional el estudio de los valores, ¿sí? Inherentes al ejercicio profesional de una profesión, ¿sí? Que se establece entre el profesional y la sociedad, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros salimos del colegio, bueno, pues dijimos, a ver, y ahora sí, ¿a qué me voy a dedicar? Mi profesión, ¿sí? Entonces vamos en una escuela de la vida viendo qué es lo que a mí me llama más la atención. Y bueno, pues muchos de ustedes eligieron ser docentes, ¿sí? Esta profesión es muy bonita, ¿sí? Y en la cual tengo que aplicar mucho la ética, ¿sí? Tengo que aplicar mucho la moral, ¿sí? Ética como teoría y la moral, bueno, pues lo que hemos trabajado a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Y bueno, pues relacionarla con la sociedad, que a veces con eso chocamos y muchas veces no estamos de acuerdo en muchas situaciones, ¿sí? Y tenemos la competencia profesional, ¿sí? La competencia profesional está relacionada con la autoridad científica, técnica y moral conferida por la universidad y otras instituciones de educación superior, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Nosotros, como les había mencionado, ¿sí? Elegimos el lugar donde vamos a desarrollar y donde nos vamos a preparar para ser futuros profesionales. Ustedes eligieron al instituto, ¿sí? Y bueno, pues esta es la parte en la que, bueno, pues ustedes van a tener la capacidad de poder prepararse como futuros profesionales, ¿sí? Por lo tanto, aquí en el instituto, bueno, pues ustedes van a desarrollar sus capacidades, sus aptitudes, el dominio de los temas, el conocimiento, la amplitud de contenidos, etcétera, ¿sí? Que les van a ayudar en su desarrollo y formación profesional, ¿sí? Para eso nosotros tenemos tres tipos de competencia, que es la intelectual, la moral y la física, ¿sí? Por por competencia intelectual, ¿sí? Se entiende la capacidad del profesional para utilizar la teoría y el conocimiento científico para la solución de múltiples problemas provenientes, ¿sí? de, de las necesidades que demanda la sociedad, ¿sí? Entonces, la competencia intelectual va a tener que ver mucho con la teoría y el conocimiento científico, ¿sí? Esta más hace relevancia al dominio de las elevadas facultades humanas
relacionadas con la inteligencia, ¿sí? Recordemos que es intelectual, ¿sí? Entonces, esta también va a abordar varios conceptos, varios aspectos importantes, ¿sí? De acuerdo al conocimiento científico que se vaya preparando, ¿sí? Y después de esto, nosotros también tenemos la competencia moral, ¿sí? Que esta es entendida como la capacidad, ¿sí? Que permite actuar moralmente durante la vida, ¿sí? Nos orienta a hacer el bien, ¿sí? ¿A qué está bien? ¿A qué está mal? Y bueno, pues tomando en cuenta también los diferentes niveles de educación y las exigencias también que presenta la escuela de la vida real, ¿sí? Porque la escuela de la vida es la que nos ha enseñado muchas cosas también, ¿sí? Entonces, eso también constituye un proceso de formación eh, que nos moldea nuestra personalidad, ¿sí? El cultivar valores, el por experiencia decir, yo sé que esto no está bien, no conviene hacer esto, etcétera. Entonces nosotros como profesionales después tenemos una claridad mental, ¿sí? En la que podemos comprender muchas relaciones de situaciones y decir, bueno, pues yo no hago esto por tal razón. Sí, eso muchas veces también nos da la madurez a nosotros. Y por último, tenemos también la competencia física, que también tiene que ver, bueno, pues con nuestro desarrollo y nuestra capacidad para nosotros poder movilizarnos. Y recuerden que todo eh, es la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, estas tres competencias son importantes dentro de la competencia profesional, ¿sí? Ahora viene esta parte importante que es la pregunta y son algunos de los factores de la vocación. ¿La vocación nace o se hace? ¿Sí? Este es un interrogante que ha surgido a lo largo del tiempo y siempre estará presente ahí, ¿sí? Entonces, ¿la vocación nace o se hace? Y con estas reflexiones que les voy a leer a continuación, pues ustedes llegarán a sus propias conclusiones. Recordemos, una vez más, que ustedes van a ser futuros docentes, ¿sí? Tengamos eso en mente y les voy a leer las reflexiones. No es la tarea lo que hace el trabajo más llevadero y bien realizado, sino la predisposición para hacerlo, ¿sí? Recordemos que lo que implica ser docente no es únicamente sentarse a dar clases y ya, sino que hay un proceso detrás de, ¿sí? Planificación, preparación de material, subir materiales, de imprimir hojas, hay un proceso muy extenso detrás de, ¿sí? Para yo estar aquí hoy sentada tuve que realizar un proceso de investigación también, preparar mi material, preparar videos, etcétera, para que ustedes puedan ver. Lo mismo en algún momento les va a tocar hacer ustedes. Entonces, su predisposición tiene que estar a la hora, ¿sí? Y bueno, no sé si ustedes han escuchado la frase que dice, bueno, pues si a ti te gusta lo que tú haces, pues nunca vas a trabajar, ¿sí? Sino que te vas a divertir haciendo, porque estás haciendo lo que te gusta. Si nunca vas a trabajar, porque haces lo que te gusta, ¿sí? La vocación sigue la trayectoria de grandes realizaciones, mientras su ausencia genera mediocres actuaciones. No me gusta mi trabajo y hago las cosas mal y no preparo clase y me siento aquí y no sé qué decir y vengo con una actitud de desánimo. Digo, bueno, ahí lean, ahí verán qué hacen. ¿Dónde está? ¿Sí? Hay una ausencia de motivación primero para mí y para ustedes también, ¿sí? Entonces la vocación tiene que ver con eso de que amamos lo que hacemos, ¿sí? Y aquí viene la parte, la vocación es fuente de amor al trabajo, sí. El profesional no siente amor por el trabajo y la vocación está ausente. Si ustedes no aman ser docentes, van a trabajar esclavizados toda su vida, ¿sí? Entonces no tienen la vocación.
¿sí? Porque así dice, ay, no, es que toca planificar, no, qué pereza, toca planificar, y toca hacer eso también, y toca hacer esto también, ay, no, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestro interés, nuestra vocación, nuestro amor por lo que hacemos? Esto es muy importante, ¿sí? Si usted eligió asistencia pedagógica, si usted eligió ser docente es porque a usted le gusta, porque usted quiere cambiar vidas, porque usted está preocupado por la educación de los niños, niñas, adolescentes, porque usted quiere un cambio en el país, porque ellos son el futuro del país. Entonces, si usted tiene ese amor y esa vocación, usted nunca va a trabajar y va a hacer lo que ama, su trabajo, ¿sí? Y lo va a hacer con gusto y con dedicación, ¿sí? Eso forma también parte de nuestra ética como profesionales. El elegir bien qué es lo que a mí me gusta, para hacerlo siempre con amor y dando no mi 100%, sino más mi 110% en lo que yo hago. Y obviamente vamos a la parte de los códigos de ética de los profesionales, ¿sí? Los códigos de ética de los profesionales han evolucionado durante mucho tiempo y tienen como propósito alcanzar ideales de profesión y pues del profesional también. Algunas de las características que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de los códigos de ética es que promueven la armonía, la paz y otros valores y norman la conducta de los miembros de una organización, ¿sí? Entonces, la formación de profesionales en las aulas universitarias, que ustedes están en una aula universitaria, ¿sí? Que culmina con su proceso de acreditación, que pasó todos los procesos que la universidad le dijo, obtuvo su título, ¿sí? Y al ejercer su profesión, ¿sí? Y en sus variadas formas también, entonces hay fases de la vida de todo profesional que se topa con estos códigos de ética profesional, ¿sí? Entonces, aquí es donde cada una de las empresas tiene diferentes códigos de ética, ¿sí? ¿Para qué? Para promover la armonía y la paz, ¿sí? De las personas que están dentro de la empresa, ¿sí? Con frecuencia, con mucha frecuencia se habla del código de ética en las organizaciones profesionales, ¿sí? Para referirse al conjunto de normas que están relacionadas con los deberes y los derechos de los profesionales, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Así como aquí en el instituto usted tiene que cumplir con algunos deberes y que tiene derechos también, lo mismo va a ocurrir cuando usted vaya a un trabajo, ¿sí? Entonces, estas normas van a regular y orientar el comportamiento moral de los profesionales en el desempeño de sus funciones específicas, ¿sí? Por lo tanto, el código profesional, sí, el código de ética, está descrito en un manual de conducta, ¿sí? De los profesionales para que cumplan con sus obligaciones referentes al trabajo que les corresponde, ¿sí? Hablando de la parte moral, qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo no puedo hacer y para que, como dice una de las características, se promueva la armonía y la paz, ¿sí? Para que no exista un caos dentro de la organización, dentro de los miembros que conforman la organización, ¿sí? Bien, hemos hablado mucho de parte de la ética y de la moral, los niveles de responsabilidad, códigos de ética y sobre la vocación, que es la parte importante, ¿sí? Entonces, no se olvide cada uno de los temas y los puntos que hemos tocado el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias por su atención, espero que hayan aprendido un poquito más y nos veremos en el siguiente video. Gracias por estar presentes aquí y nos vemos en otro video.